Seguimos con más en el programa. Como lo habíamos adelantado, antes de la pausa, el coronel de la policía, Harvey Colchado, ha sido pasado a la situación de retiro. Esta decisión finalmente va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del 2025, bajo la figura de renovación de cuadros, según la resolución firmada por el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y la presidenta Dina Boluarte. Vamos a hablar sobre ese tema y otros de inseguridad, por supuesto, con el coronel Juan Carlos Liendo, ex jefe de la DINI. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. ¿Le sorprende esta decisión? No, para nada, yo creo que ya era anunciada, ¿no? Es una decisión que tiene una doble dimensión, la dimensión técnica de procedimientos internos y una dimensión política. En la dimensión técnica de los procedimientos internos sucede algo curioso que las personas tal vez deben tener en cuenta para comprender el contexto, ¿no? A ver, la policía usa procedimientos de administración personal similar a lo que usan las Fuerzas Armadas, lo cual es una contradicción total. ¿Por qué? Porque la administración de las Fuerzas Armadas hace en función, ¿no?, de un cuadro de carrera articulado con estructuras de disciplina, mientras que en policía la estructura administrativa se basa en protocolos, en procedimientos policiales. Y aquí viene un problema, que pueden haber procedimientos administrativos, pero si estos procedimientos administrativos tienen carácter militar, como es en la policía, pero son sujetos a un código civil que lo ve un juez, un fiscal, entonces hay contradicción. Entonces no me sorprende dos cosas. Uno, que lo pasen al retiro, al mismo tiempo anuncian que pueden ser revisadas, lo cual es un contrasentido a la disciplina, ¿no? Pero lo esperable es que este señor haga su reclamo, vaya a la vía judicial y regrese muy pronto. Bueno, su abogado ha adelantado eso, ¿no? Que probablemente utilicen algunos recursos legales para ello. Y su abogado lo que ha dicho es que esto respondería a una venganza política porque él fue uno de los que allanó la vivienda de la presidenta Dina Boluarte. Vamos a escuchar sus declaraciones. No estamos sorprendidos, esto ya se veía venir con tiempo, pero sí, obviamente, creo que el resto de peruanos y la sociedad civil entera está indignada con lo que ha pasado. Un acto arbitrario, un acto abusivo, un acto de grosero manejo de la cosa pública, un desprecio a la seguridad ciudadana, un desprecio al buen policía, un desincentivo para que los policías dejen de ser mediocres. Ambos, y pueden ser en un momento determinado incluso repuestos en la policía, que es lo que correspondería si es que estamos ante un poder judicial autónomo, independiente, que creo que lo estamos, porque últimamente el poder judicial se ha distanciado muchísimo del Ejecutivo. ¿Qué piensa de sus declaraciones, de la motivación, sobre todo, que señala él estaría detrás de esta decisión? Bueno, es una motivación vista desde un punto de aproximación parcial. Es una aproximación también de carácter político. Y en el contexto vemos que existe una corriente mediática muy fuerte, muy potente. Está asociada con ONGs, grupos progresistas políticos que apoyan la figura de este coronel, ¿no? En contraposición a la posición oficial del gobierno que tiene carácter administrativo. Eso es lo que está colisionando. Pero aquí en el fondo hay que destacar algo, ¿no?, que en la dimensión política. El señor Colchado, de acuerdo a las informaciones que hay en prensa, a declaraciones del ministro del Interior, forma parte de todo lo que ha sido una policía política, que ha estado instrumentalizada por un sector del Poder Judicial para atacar con razón y sin razón a un grupo de políticos, digo, con razón y sin razón. Entonces, hay quienes sostienen que tuvo aires de protagonismo el coronel Colchado, lo mismo que han dicho en su momento también de la fiscal Marita Barreto, de los fiscales del equipo Lavallato. ¿Coincide con esta que visión? forman parte todo de un grupo y de una estructura, como le digo. ¿Que les ganó el protagonismo, cree? A ver, el protagonismo ha sido parte de instrumentalizar, en este caso, a un grupo de policías, a un grupo de fiscales, en este caso a este señor Colchado, que es un operador de una corriente política ideológica con base en oficiales de policía y en del Ministerio Público. Eso es lo que existe. A ver, pero digamos, lo cierto, ¿no?, es que están investigando al poder. No es nada sencillo y hemos visto, por ejemplo, que el hermano de la presidenta en su momento ha estado también en prisión y, a ver, todavía están siendo parte de una investigación que estaba en su momento también siendo dirigida por el EFICOP, que hoy por hoy ya... Exacto, por eso dije,
con razón o sin razón. ¿Por qué? Porque tantos años investigando, con presupuestos de carácter secreto, de decenas de millones de soles, sin transparencia y sin acceso y sin resultados concretos. Porque si hay una investigación, dice muy bien, acá está la investigación, acá están las pruebas y la justicia procede. Pero no ha sucedido eso. O sea, ha sucedido esas investigaciones al poder, como que dice, son complicadas, pero a un sector del poder, a otro sector del poder no. A ver, vamos a... Entonces hay Sí, toda ese esa es su punto. contradicción, Vamos a ¿no? escuchar lo que ha dicho el general Víctor Sanabria cuando se le ha consultado por el pase, el retiro de este coronel. No hay ninguna venganza acá, entonces estamos hablando de 319 venganzas. Aquí no se está deshaciéndose de nadie, aquí está haciendo un proceso están dando regular de baja, de evaluación, en la práctica. pasando al retiro. Correcto, pero de en la renovación de práctica no cuadros. habrá... Las sanciones que tiene el señor coronel no le permiten asignación de cargo similares a los que ha estado ocupando durante 5 años. No hay otro cargo que pueda ejercer similar. Su prognosis laboral no le permite desarrollo. Bueno, Harvey Colchado era incómodo para el poder, ¿no? Ah, sí, Eso definitivamente, eso es claro. Real. Pero, ¿puede realmente, por ejemplo, el ministro mantenerse al margen, sabe usted, de una decisión como esta, de los pasos al retiro? Si los procedimientos estuviesen claros, si la ley estuviese clara, el nivel de un ministro no debería alcanzar el nivel de administración de personal militar o policial. En este caso, el nivel del ministro está involucrado directamente porque, a ver, aquí digamos una cosa de opinión también política, ¿no? Si este señor Colchado, con la fuerza del equipo de investigación que tenía, los presupuestos que tenía, hubiera sido muy fácil que sea amigo del gobierno, como ha sido amigo de otros gobiernos. Entonces, aquí es un hecho concreto que la función de este equipo no es incómoda para este gobierno, así como no era incómoda para otros gobiernos. Bueno, pero en su momento ¿no? se reveló también un audio entre él y Mateo Castañeda en la que le ofrecían permanencia y beneficios, ¿no? A cambio de que no investigue a Nicanor Boluarte. De repente, si le hubiese dado beneficios, no lo estarían pasando al Pero retiro. no lo aceptó, ¿no? Según lo que hemos visto, al parecer no lo aceptó y podría ser esa una de las consecuencias, según dice su abogado. Finalmente esto se va a ver ya en el plano judicial, pero independientemente de Harvey Colchado o no, pero él es un efectivo, a ver, que tiene, digamos, experiencia en Dirincri, en Dirandro, en la DIRCOT, es un efectivo que tiene conocimientos. ¿Era necesario, digamos, pasarlo al retiro? No, digamos, si les era incómodo, digamos, llevarlo a otra unidad para aprovecharlo como elemento, quiero decir. A ver, conozco muchos oficiales de policía con muy buenas capacidades. Entonces, en la parte policial nadie es indispensable. Siempre hay otro que puede cumplir las funciones. Ya. Aquí el caso tiene un mayor carácter político. De acuerdo. Y estamos hablando de una persona involucrada en asuntos políticos, involucrada también en traspasar consideraciones de autoridad jerárquica de su institución, ¿no? Y actuar por la cuenta, digamos, de un sector del Ministerio Público. Pero sí, es complicado, ¿no? La atención que muestran estas invitaciones al retiro, este caso en particular... Más de 300. Más de 300, digamos. Imagino que hay, todos deben cumplir un procedimiento, una finalidad, pero no deja de preocupar en medio del crecimiento de la inseguridad y la violencia. Eso es cierto. Ese es el punto, ¿no? Eso Y es le pido cierto. que nos espere unos minutos, tengo que hacer una pausa, pero vamos a hablar de eso, del incremento de inseguridad, porque la verdad es que, citando las cifras, nada de esto está mejorando, nada de esto se ha detenido, pese a que el ministro nos diga que han capturado, ¿cuántos miles, no? Dijo el día de ayer. Vamos a ir con eso tras la pausa. Quédense con nosotros en 2024. Seguimos con el coronel Liendo y estamos hablando, o vamos a hablar ahora de inseguridad, coronel, porque esto no está mejorando las cifras y vamos a ver, por ejemplo, las de SINADEF que nos dan cuenta de una realidad durísima. Las cifras de homicidios, fíjense las que vamos a ver de inmediato, ahí están. Al 15 de diciembre, o sea, al día de ayer, 1.891 defunciones registradas por homicidio. Vean ustedes la cantidad de homicidios que se han registrado en lo que va del 2024 versus los años anteriores. Estamos muy lejos y nos quedan apenas 2 semanas para que termine el año. Cifras y todo parece indicar que además vamos a cerrar el año con un incremento del 30%, según señalan algunos analistas de datos, ¿no? Algo que en su momento el ministro Santibáñez dijo, por ahí no va, no han incrementado tanto,
pero esa es la data real, lo que tenemos ahora. Fruto de sicariatos, secuestros, extorsiones, básicamente en función de ello, ¿no? No, esa es la cifra más objetiva y clara del nivel de inseguridad que estamos viviendo, porque es son asesinatos productos de violencia criminal, de delincuencia criminal, sin contar aquellos que no se denuncian y que se producen al interior del país, sobre todo en las zonas fronterizas más alejadas. O sea, es terrible el panorama. Pero, Tatiana, un poco para aproximarnos a entender este fenómeno, ya conocemos que el crimen se incrementa, migraciones, bandas transnacionales, con el cierre de la frontera de Estados Unidos. Con Donald Trump esto se va a incrementar. Es necesario que los políticos, la ciudadanía entiendan uno de los factores claves por los cuales no se puede avanzar en la seguridad ciudadana del día a día, cotidiano, lo que has pasado en el reportaje. Claro. A ver, mira, se necesita policía que tenga no solo la empatía, sino la preparación para tratar con el vecino en el día a día, pero que al mismo tiempo esté entrenado, capacitado, equipado y controlado. El eje de ello es la comisaría. Claro. Mientras la comisaría siga actuando como se está actuando, no se va a solucionar. ¿Qué se requiere? Se requiere una policía local, de carácter civil, al servicio del ciudadano, en la base, ¿no?, más profunda y más amplia de todo el país, y que no hay. Necesitamos una policía local con carácter civil, no una policía militarizada. Ya, pero O sea, eso es algo no. que todavía no hemos logrado, y sobre todo confianza en las autoridades. ¿Y por qué lo digo? Porque hablaba usted, por ejemplo, de las denuncias. Y han Exacto. incrementado las denuncias. Tenemos también una gráfica para mostrarla rápidamente. Ha habido un incremento de denuncias. Algo que en su momento, hace 2 semanas apenas, ahí está, denuncias por extorsión en 2024 en el país. Ha habido, pues, notablemente en los últimos meses un incremento. En noviembre ha caído un poco, pero hay 19.380 denuncias en todo el país. Denuncias por mes de extorsión. Y hace 2 semanas, le decía, ahí están las denuncias diarias, promedio diario. Fíjense, en noviembre 60 denuncias diarias, esto es a nivel nacional, que se viene registrando en todo el país, como decía usted, con mayor incremento en Lima. Y ahí están las denuncias en Lima, ¿no? Denuncias mensuales en la Ciudad de Lima. Ciudad de Lima, 6.973. Pero a ver, a lo que quería llegar es que el general Sanabria decía hace apenas 2 semanas que se pongan más denuncias es positivo, porque eso está haciendo que la gente confíe y que eso no está necesariamente vinculado al incremento de la criminalidad. Bueno, en las narrativas de las autoridades son totalmente cuestionables. Ya lo hemos conversado y se ve en la calle día a día. Y la extorsión es el delito más difícil de denunciar, porque ¿a quién vas a denunciar? O sea, ¿con qué nombre, con qué apellido, DNI, en qué circunstancias? Es muy complicado hacer las denuncias sobre extorsión, sin contar, ¿no? Aquí hemos tenido también a la señora que viene de Gamarra a explicarnos Sí, que Susana Saldaña. más del 87% de personas no denuncia. Entonces, esto habría que multiplicarlo por 80 veces. Entonces, es muy complicado lo que estamos pasando. Tú has mencionado antes algo muy importante. Hay que recuperar la confianza, ¿no? Hay que tener el respaldo efectivo. Estas cifras, por ejemplo, para el general Sanabria eran positivas en ese sentido, porque lo que decíamos, hemos hecho una campaña y la gente por fin está denunciando, lo estamos consiguiendo. Pero, a ver, la gente está denunciando y la gente no está recibiendo soluciones. Yo veo día a día, la policía está haciendo un enorme esfuerzo. Se nota campaña, se nota policías en la calle. Para mí deben estar agotadísimos. Se nota realmente que hay esfuerzo, pero hay fallas estructurales que no se atienden. Y ese es el gran problema. Como los policías que nos mostraba Jessica en la nota. Exacto, ¿no? Y como la naturaleza de los tipos de policías. Necesitamos una policía ciudadana, de carácter local. Necesitamos una policía sí militarizada para la zona de frontera, que están desguarnecidas. Ya, sí, de acuerdo, necesitamos de acuerdo. recuperar principios místicos de la labor del policía, y necesitamos una policía científica, no política, como estamos viendo el caso anterior, ¿no? Una policía netamente política, netamente científica, que trabaje sincronizada con el Ministerio Público. El problema Reformas estructurales. Es que hoy además tenemos autoridades que nos mienten porque no nos dicen las cosas como ocurren con realidad. Un ministro al que
ya le hemos pillado varias veces, que nos da cifras que no tienen sentido y que no se condicen con la realidad que nos muestra el SINADEF, la realidad que nos muestra el sistema de denuncias policiales. Y, por ejemplo, este fin de semana que ha dicho que durante su gestión se detuvo a 2.800 delincuentes extranjeros. Desmentido también por el INPE, pero antes escuche al señor Santibáñez. Hoy por hoy sacan cifras del SINADEF que no son reales. Nosotros tenemos las cifras que recaudamos de las denuncias policiales y de las consecuencias, por ejemplo, de homicidios y muertes, y sí discrepan con el SINADEF porque son absolutamente distintas. En este momento, en los penales, hay más de 4.000 internos de nacionalidad venezolana. Antes de esta gestión, habían 1.200 internos. ¿De dónde han salido los otros 2.800? ¿Del aire? No, han salido de las detenciones. De las detenciones que ha practicado la policía. ¿Qué más no quisiera yo de que a los delincuentes de otras nacionalidades pudiéramos cogerlos, agarrarlos y botarlos como la basura que son? Lamentablemente, su propio país no recibe, pues, a esas basuras. Bueno, ha dicho antes que su gestión había 1.200 internos extranjeros en las cárceles peruanas y que ahora hay 4.000, ¿no? Y que eso no salió del aire, que esa es obra de su gestión. Vamos a ver lo que dice el INPE. Tenemos rápidamente la data. Ahí está. Población extranjera en penales. A junio, por ejemplo, el momento en el que ya él ingresa al Ministerio del Interior, 2.519 es el total de población extranjera, 1.221 es la cantidad de extranjeros venezolanos en las cárceles, y ha habido un incremento a abril del 2024, 4.873 población extranjera en penales, y venezolanos 3.486. Esa es la información del INPE, no 1.200, como decía el ministro. ¿Qué piensa de eso? Bueno, las cifras son objetivas y son dos instituciones del Estado. Y el INPE está bajo el ámbito del sector justicia y bajo la policía bajo el sector interior. Ajá. No hay ni sincronización en los datos. Entonces hay un problema serio entre el sector justicia y el sector interior. De acuerdo. Pero aquí lo básico es, ok, ya atraparon 2.000 más. ¿Cuántos faltan? Sí, claro. ¿No? ¿Cuál es la dimensión del problema? La policía tiene carácter de prevención e investigación. Entonces no hay ningún enfoque sobre un trabajo real, serio. No se ve. Gracias, coronel, por habernos acompañado esta noche. Gracias a usted.